siendo azotado por los hombres ajenos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo vive el que adoramos, hay una obra del hombre y de su mano, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderme, pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi rostro. Una obra del cielo y de su mano, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Amén. Qué alabanza tan interesante y tan real quien escribió ese canto, tan preciso, porque yo recuerdo hace un tiempo iba a dar un estudio bíblico en una prisión y había un grupo de debate entre unos católicos, unos evangélicos, había ahí un musulmán, había unos mormones, habían dos musulmanes. Entonces estaban en una controversia: ¿quién mató a Jesús? Que si los romanos, que si los judíos, y traían un enorme debate. En eso llegué yo, y como yo estaba dando los estudios, luego pues, a ver, ahí viene el que va a dar el estudio, que nos diga. Y entonces abrimos la Biblia, y esta tarde fue ese estudio bíblico. Cambiamos la temática porque tenían esa inquietud, y les compartí eso. O sea, al final, ni los romanos ni los judíos. Si queremos ver el rostro de quien chicoteó la espalda de Jesús, vamos a encontrar que tiene nuestra cara. Porque la Biblia dice, deja en claro que fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Y por eso estamos aquí, hermanos queridos. Quiero invitarlos a abrir su Biblia en 1 Corintios 11, porque hoy vamos a celebrar, y digo celebrar, uno de los ritos más importantes de la iglesia, que es el rito de comunión, o como le llaman típicamente, el rito de la Santa Cena. Su nombre debería ser el de la comunión. Entonces, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, si son tan amables, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Jesús, te hemos pedido que hagas la obra que tienes que hacer en nuestro corazón, al abrir nuestros oídos, nuestra mente, pero también nuestro corazón. Y hoy, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Hoy alguien tiene que escuchar este mensaje, aquí en este santuario de San Jacinto,
o en algún lugar del mundo, en las redes, donde se ha escuchado, alguien tiene que escuchar ese mensaje porque tú lo preparaste para esa persona. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo envíe y haga la obra que tiene que hacer, porque tú prometiste que tu palabra nunca volverá vacía. Y esto te pedimos que lo cumplas en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, es el resumen que Pablo hace acerca de lo que él aprendió referente a la importancia de esta cena, de estos emblemas. Dice el versículo 23, 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor. A Pablo no le enseñó ningún apóstol. Pablo no recibió estudio bíblico de nadie. A Pablo lo instruyó directamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso él llegó a ser el apóstol sustituto de Judas, el que se ahorcó. No Matías, el que equivocadamente escogieron. El apóstol sustituto fue Pablo. Y aquí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cómo viene la comunicación? Lo que Dios nos enseña, nosotros lo comunicamos. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, casi podría poner la palabra la noche que fue traicionado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, qué palabras tan claves vienen en estos pasajes. Y habiendo dado gracias, la gracia, la gratitud es la esencia de la abundancia. Partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice el versículo 25, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. Haced estas todas las veces que la bebiereis. Y nuevamente repite, en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que les tengo una buena noticia. Cristo viene pronto. Amén. Se están soplando vientos poderosísimos de fin. Y aunque lo hemos escuchado por tanto tiempo, viene y viene y viene y no viene, ahora seremos protagonistas del cumplimiento de muchas profecías. Esta semana, hace 2-3 semanas, escuché al pastor Doug Batchelor. Admiro mucho su predicación, es un viejo de muchos años, autor de la serie Amazing Facts, Hechos Asombrosos, un estudio bíblico muy bueno. Cuando él dice, he predicado como pastor adventista sobre las profecías del tiempo del fin, tanto tiempo, pero es increíble que por primera vez en mi vida estoy viendo el cumplimiento profético. Llegó la hora. Así que si tú no conoces los vientos de una perfecta tormenta, prepárate. El primer fin de semana de el próximo año, si Dios nos da licencia, habrá una vigilia en Gemen. El viernes 3. Todos están invitados. Aquí no hay servicio los viernes, ¿cierto? No hay servicio, ¿verdad? No. Sí. Está así, vacío. ¿O si hay servicio el viernes? Sí, hay. No, aquí no. Sí, hay. Si hay servicio. Entonces, si hay servicio, pues atiendan su servicio, ¿verdad? Y después del servicio, váyanse a la vigilia, ¿verdad? Tengo entendido que allá va a estar Arodi también dando parte de los temas. No va a ser una vigilia larga, va a terminar como a medianoche, no son largas las vigilias, ni tampoco son muy convenientes por la salud. Ahí vamos a compartir 2 temas proféticos que no se los puede perder. No se los puede perder. La tormenta está preparada, los vientos vienen. Y vamos a explicar muy claramente los detalles de la nueva propuesta de la Agenda 2025 de nuestro nuevo gobierno y cómo esto implica un radical cambio en toda la perspectiva que en este momento tienes acerca del momento histórico que te toca vivir. Pero por ahora,
quiero concentrarme en esta ceremonia tan importante porque es solemne el momento que vivimos. Aquí tenemos una institución llamada la institución de la Cena del Señor, la Santa Cena, o la comunión, la Eucaristía, cualquier nombre que sea, estamos hablando de los mismos elementos. Hago énfasis a la última parte, cuando Pablo dice: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Dos factores fundamentales hay aquí. Se enfatiza la muerte de Jesús y se enfatiza la segunda venida. Dos elementos fundamentales en el cristianismo. Y quiero girar y pensar un poquito acerca de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Y pregunto, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? No por quién. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué murió Jesús? ¿Cuál es la esencia? En 1 de Juan, capítulo 1, Juan, el Evangelio, capítulo 1, lo hemos estudiado esta semana. Estas semanas estamos estudiando el Evangelio de Juan y hemos leído más al detalle, pero en Juan capítulo 1 se nos habla cuando predicaba el Bautista, y cuando el Bautista vio a Jesús, dice Juan 1:30. Bueno, voy a leer desde el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una base fundamental para entender por qué murió Jesús. En la liturgia judía se necesitaba obtener el perdón y solo se obtenía mediante un sacrificio y derramamiento de sangre. Y el sacrificio era de un cordero. Y Juan apunta a Jesús como un cordero, como el cordero, no como un cordero más. El cordero, simbolizado a lo largo de milenios, ahora estaba enfrente. Era el cordero. Era el cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Me impacta como Pedro en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dos pasajes que apuntan y enfatizan lo mismo, la razón básica de por qué murió Jesús. Y es una palabra: pecado. Recuerdo, Arodi, un sábado allá en la iglesia central, todavía estábamos reciencitos, nuevecitos todavía del ministerio. Y pasamos así como siempre pasamos, y habían de esos ancianos fervientes. Ustedes saben, hermano Odorica, que los ancianos son tan fervientes, ¿verdad? Hermano Teo y demás, hermano Martínez. Cuando nos juntamos ahorita se veían tan consagrados, y así es, así son hermanos siervos consagrados. Pero recuerdo que así, en ese momento en que nos encontramos hace ratito ahí, el hermano y yo ya les contesto una vez, me dicen: pastor, hoy yo no he pecado. Hoy yo no he pecado. ¿Es sábado? Ya que tengo que terminar, me dijeron que fuera breve. Son las 11:50 según ese reloj. ¿Está bien, verdad? No. ¿O no? Ese no está bien, entonces ¿en cuál me guío? Bueno, a esta hora, esta linda congregación se ven tan bonitos. Me encanta ver, por ejemplo, mi familia,
de las pocas veces que las veo juntitas. Qué bonitas se ven, de verdad. Mi suegra debe sentirse como un pavo real. Volteé tantito, hermano, le digo, mire esa belleza que hay atrás de usted. Mire. Se siente bonito. Cuando veo sus caritas tan bonitas, sonriendo y traveseando, cuando veo a Samantha, hermano René, que viene y pasa al frente y luego viene con la cobijita, y veo esa carita tan inocente. Cuando veo a Amy y a Selene, miren esas niñas tan bonitas, miren esas caritas. Me pregunto, ¿qué maldad puede haber en estas niñas? Y bueno, dirían los que tienen canas, bueno, pastor, yo tampoco me quedo atrás, diría, bueno, ya pasaron algunos añitos, canas o ausencia de ellas, ¿verdad? A estas horas, ¿qué pecado pudimos haber cometido? Hermana Nelly, dígame, ¿qué pecado podíamos haber cometido a esta hora en sábado? Nos levantamos cantando himnos, oyendo devocionales, inspirados, venimos a la iglesia. ¿Qué pecado? Por eso cuando el hermano anciano me dijo, pastor, hoy no he pecado, yo le sonreí y le dije, acaba de arruinar su día, hermano, porque acaba de cometer su primer pecado, el de la arrogancia. ¿Quién no ha pecado? Es que nacemos en pecado. Cuando Pedro dice en su epístola, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿saben lo que significa un rescate? Ser rescatado significa que estás atrapado en algo donde tú no te puedes liberar. Necesitas rescate. Y dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña que el problema del pecado es un problema genético. No nada más es un problema de actitud, es genético. Y los expertos en biología y en genética se meten a los laboratorios y no encuentran la molécula que diga, encontramos la molécula pecado para atacarla. Hay algunas enzimas y hay algunas proteínas. A mí me fascina la biología molecular, a mí me fascina todo eso, pero es complicado explicarlo. Pero hay algunas proteínas y algunas moléculas, partículas tan pequeñas que solamente se pueden ver en microscópicos, en medidas que se llaman nanómetros. El nanómetro es algo que se tiene que utilizar para medir cosas muy pequeñas. Mírense su uña. ¿La pueden ver? El grueso de su uña. Ahora, el grueso de su uña, divídelo en 1,000,000 de pedacitos. Y uno de esos pedacitos es el nanómetro. Ese es el tamaño de un nanómetro. Ven el tamaño, y ese es el que se utiliza para analizar nuestro interior, nuestras células, todo lo que hay en nuestro cuerpo. Y hay unas proteínas, unas enzimas protectoras de cáncer que les han puesto las enzimas diablo, porque matan, son asesinas. Entonces, es lo más cercano que la biología genética ha logrado llegar para descubrir que hay cosas buenas y malas en nuestro interior, pero no han logrado encontrar la molécula, la célula, la partícula que hereda el pecado. Dice David en el Salmo 51, nací en pecado, completamente soy pecaminoso. San Agustín, el padre de la iglesia, que después se convirtió en el más influyente de la teología católica, él por eso dijo, bueno, los niños se mueren. Y como mencionó hace rato, esas caritas tan inocentes, pues cuando un niño se muere, tanta inocencia, pero la Biblia enseña que el pecado es genético. Entonces hay pecado en el niño también. ¿Cómo se salva? Entonces él empezó a inventar una teología que no está en la Biblia, de bautizar a los niños por si se mueren, ¿verdad? ¿Y a dónde van los niños si se mueren no fueron bautizados? Si se inventó la teoría del limbo, que ya la Iglesia Católica Romana eliminó. Ya no existe el limbo. No sé dónde habrán dejado todos los bebés que estaban en el limbo, pero esa doctrina ya no la creen porque no es bíblica.
¿A dónde va un niño inocente cuando muere? Pues, queridos, es que el problema del pecado lo resuelve el Cordero, tanto en actitud como en genética. Yo me quedo asombrado del poder. Quita el pecado. Y yo pregunto, ¿hay alguna situación genética a la cual tú puedas voltear y decirle, tú tienes la culpa, por eso soy así? Es que yo lo heredé de mi mamá, tiene un genio, así es de que el problema no es mío, el problema es de que yo nací con los genes de mi mamá. Si hubieras conocido a mi abuelo. No, hombre, mi abuelo era... Yo me acuerdo una vez cuando mi mamá andaba hablando de uno de sus hermanos. Y mi muchachito estaba jovencito cuando las hormonas se empiezan a alborotar. Ustedes saben eso, ¿verdad? Todos pasamos por ahí, ¿verdad? La juventud y las hormonas. Qué mecha tan poderosa, ¿verdad? Y pues mi jovencito así alborotado y mi mamá contando de su tío, de su hermano, el tío de mi hijo, contando de sus aventuras porque ese tío era un mujeriego. Y yo nada más le miraba los ojitos a mi hijo y decía, pues ya entendí por qué, ¿verdad? Pues es que es porque es mi tío. No, le dije, mi tía andes brillando esos ojitos, le dije yo, porque eso de que quieres andar picoteando por todos lados, no es porque tu tío es mujeriego, eso lo eliges tu cuidado. Pero ¿saben qué? ¿No te has dado cuenta? Por ejemplo, mira, ahí tenemos un trío de tres. Esas tres chiquillas, mi esposa y mis dos cuñadas. Lindas las tres. Pero cuando yo las trato, son bien diferentes. ¿Y por qué son tan diferentes? Cada una tiene su virtud y cada una tiene su defecto. Pero si las crió la misma madre, bueno, lo que pudo hacer de ella, ¿verdad? Por las situaciones migratorias. Pero nos han dado cuenta, y ustedes lo saben, Jesse, Doris, Yami, ¿por qué será que siempre hay uno que es más noble y otro que es más canijillo? Y dice uno, bueno, ¿y por qué este es más así? ¿Se han dado cuenta que en las familias siempre está la oveja negra de la familia? El chico malo de la familia. El que no lo sometes. Yo en casa me acuerdo que para que me sometieran mis papás, me dieron duro. Mi papá era de los que se aflojaba el cinturón y se lo quitaba y ahí va. Y aguas porque te van a dar duro. Mi mamá también me dio duro. ¿Y saben qué? No me sirvió. No. A mí usted me podía torturar y no me hacía cambiar. Me acuerdo que me decían, ¡cállate! Estoy callado. Pues te dije que te callaras. Pues yo me callé. Yo ya estaba callado, pero querían que me callara. Estoy callado. Pues no me respondas. Pues no te estoy respondiendo, ya me callé. Y ¡ra! Me daban el bofetón. Porque me volaron bofetadas. Hoy día nos hacen falta esas cosas en nuestros hogares a veces. Con nobleza. Pero me dieron leña. No me cambiaron. Era duro. Era duro. Hasta que mi mamá aprendió y dijo, a ver, este chamaco no aprende con golpes. Vuelves a portarte mal, mañana no vas a ver el partido de fútbol. Uy, me convertí en un santo. Hasta teología estudié y me hice pastor. ¿Funcionó? Yo era de conducta y disciplina conductual. A mí no me disciplinas con golpes físicos. A mí desafía mi corazón y desafía mi mente y voy a reaccionar. Pero golpéame y tortúrame, no me vas a aflojar. Soy muy buen mártir. Y es genético. Pero no le puedo echar la culpa a mi genética. Los que nacemos con una genética capaz de aguantar golpes, nos va a golpear la vida. Y podemos elegir odiar o amar. Entonces, ¿por qué es que algunos nacemos con una inclinación? Digo, bueno, ¿por qué mi hermano? ¿Por qué mi hermana? Solo tengo un hermano y una hermana de sangre. ¿Por qué ellos responden diferente a situaciones diferentes a la mía? ¿Por qué algún amigo mío que tiene su familia, por qué un amigo mío es más frágil y vulnerable a ciertas cosas que a mí no me despeinan? Pero otras cosas que a él no lo despeinan, a mí me convierten en muy vulnerable. Tengo amigos muy íntimos
que no pueden oler la fragancia de una cerveza porque quieren beber. Y yo lo siento, el olorcito, y digo, ¿sabes qué? No me gusta. Una vez nos sirvieron en un restaurante fino, nos pusieron copitas de champán. Me arruinaron. Yo llegué y me sentí el olorcito del champán, que dicen que es dulce. Y yo dije, ¿qué es esto? No, le dije yo, aquí en esta mesa nada de champán, nada de alcohol. El puro olorcito me da náuseas. Pero a otros no. ¿Qué nos hace a algunos ser tan vulnerables y a otros no? Hay una lista enorme, miren, hermanos. Por favor, vayan y acompáñenme a Gálatas capítulo 5 y leamos solamente 3 versículos. Y acomódate, hazle check mark a cualquier cosa donde tú sientas que tu genética te pone vulnerable. ¿Lo tienen? Gálatas 5:19. Leo en esta versión que me gusta: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra naturaleza con la que nacemos, nuestro real código genético. Cuando vosotros siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice Pablo. Y empieza con una lista donde yo pienso que por eso está en primer lugar, porque encabeza uno de los mayores conflictos de las personas. Dice inmoralidad sexual, vamos, impureza, pasiones sensuales, parece que son todos sinónimos. Sigue diciendo el 20, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Sigue el versículo 21, dígame, la lista está brava. Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles, dice Pablo, lo que les dije antes: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor y recordamos que Jesús resolvió nuestros problemas del pecado a nivel genético, también debemos de recordar que resolvió un problema: garantiza nuestra entrada al reino de los cielos cuando Él venga. Están asociados los dos conceptos. Ahora yo te pregunto, de toda esta lista, ¿te identificas? No me levantes la mano, por favor. ¿Te identificas con algo? Porque yo, honestamente, ustedes me podrán ver aquí, ay, el pastor predicando. Soy humano y traigo la genética de una generación del padre, de la madre, muy complicada. Cuando mi papá y mi mamá se juntan y juntan la genética irlandesa y española que llevan y le meten el toque mexicano y los pones en un round de box, ahí la cosa se pone buena. Ay, papá. Pero ¿cómo manejas el pleito cuando has sido perdonado y trabajado por la gracia y la sangre de Cristo? ¿Cómo te enojas cuando genéticamente eres una chispita que nada más con una miradita rara, luego te dijiste, ¿por qué me está mirando así? ¿No se han dado cuenta de que algunos, nada más porque lo mires con ojos de pocos amigos, y tú qué me ves? ¿Qué se te perdió? Yo tenía compañeros desde la primaria que así eran, una miradita de pocos amigos y luego ya, ¿qué? A la salida, de una vez, no, aquí, ¿cuánto? ¿Tú y cuál? Y empezaban. Luego el fosforito, la ira. Unos son violentos, otros son enojones, otros la pachanga. Dice aquí, fiestas desenfrenadas. Una cosa es la alegría, otra cosa son las fiestas desenfrenadas. Y es el término en griego que se utiliza de la traducción hebrea de la fiesta desenfrenada que sucedió el día cuando Dios hizo un pacto con Israel y les dio los mandamientos por primera vez en escrito. Mientras que ellos estaban formando un becerro de oro, hicieron un gran pachangón, música, fiesta, liviandad sexual, porque todo eso hubo
fue una fiesta desenfrenada. Por eso cuando Moisés bajó con las tablas y vio, las rompió la indignación porque se rompió el pacto. Ahí había un desenfreno. Lamentablemente en muchas fiestas de nosotros cuando eran jóvenes, yo gracias a Dios crecí en otro ambiente, pero muchos jóvenes en esas fiestas desenfrenadas terminan mal. Hay personas que no tienen problemas con la inmoralidad y las pasiones juveniles. Son fríos. Parece que no, pero hay otros que se prenden luego. Y ahí me acuerdo, tengo muchas primas, yo crecí en un ambiente de muchas mujeres, y entonces aprendí a conocer mucho a una mujer por rodeado de primas y una hermana. Y la típica prima, ¡ay! ¿Y este primo? Porque tengo también unos primos que no voy a contar historias, pero muy perversos. Todo lo miraban inmoralmente sucio. Y ustedes saben que el mexicano, el de doble sentido, todo lo pone doble sentido, todo tiene doble sentido, todo en un sentido inmoral, sexual, sucio. Entonces, creces en ese ambiente y dices, bueno, es genética ese ambiente, ¿qué es? ¿Por qué unos son tan sensibles a eso que no lo pueden ni oír y otros se disfrutan otro chiste que sea más, y mientras más colorado el chiste mejor, mientras más sientas que se te sonroja la cara, mejor el chistecito? No sé si te puedes identificar con algo de eso. No sé si hay algún pecado que necesitas resolver al respecto. Pero quiero decirles esta mañana, todos necesitamos que Dios nos perdone algo. Yo más. Pablo dijo, y miren, Pablo dijo, de los pecadores en el cual yo soy el primero. Esta mañana, cuando participamos de los emblemas, necesitamos resolver un problema personal. Debe haber un pecado específico que yo necesito superar, porque soy vulnerable a él. Nuestra carita se ve muy bonita, pero solo Dios ve los corazones. Ahora, quiero decir algo más, breve. Es que no se trata nada más de que el Señor me perdone. En Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Cordero que perdona, que por eso murió, porque al morir puede perdonar. Para que yo reciba el perdón, tengo que mostrar la misma empatía hacia el que me agrede. Cuando yo no puedo perdonar es porque mi orgullo es demasiado grande. Me lastimaste. Y tengamos mucho cuidado con el asunto del perdón, porque una cosa es perdonar a la persona y otra cosa es permitir que la persona nos siga agrediendo. Y aquí quiero contar la historia de un colega, amigo mío, el pastor William Arana. No sé si ustedes han escuchado sus transmisiones de la dosis diaria, transmitido en La Roca con K, un programa radial evangélico que él conduce todos los días. Y yo me quedé impactado cuando él compartió esta historia. Y con esto vamos a terminar. Porque yo le pregunté anoche a mi esposa, ¿cuál sería la cosa que sería más difícil para perdonar? ¿Le han preguntado eso ustedes a sus esposas? ¿Qué es la cosa más difícil para perdonar? ¿Qué creen que me dijo? Una infidelidad. Y platicamos un poquito el índice de perdón por infidelidad que un hombre experimenta, o sea que al hombre le pusieron el cuerno, es mínimo comparado a la capacidad de perdonar de una mujer cuando a ella la engañaron. Es decir, si la esposa fue la infiel, el esposo no la va a perdonar. Bueno, algunos sí, pero si el esposo es infiel, muchas esposas sí lo perdonan.
pero el estudio lanza ciertos factores. ¿Por qué la esposa perdona al infiel? Bueno, porque depende de él. No, es que si no lo perdono me queda en la calle. Y empiezan a surgir muchos factores. Entonces, ¿y si la mujer es totalmente independiente? Pero queda claro que una de las cosas que duele más, lastima más, hiere más, es cuando alguien te es infiel. ¿Por qué? Porque se junta un paquete. Hay engaño, hay traición. A Jesús lo engañaron, a Jesús lo traicionaron, a Jesús le mintieron, a Jesús lo juzgaron mal, a Jesús le dieron mala reputación, a Jesús lo criticaron en público. Todo lo que tú sientes que lastima tu orgullo, mira a Jesús cómo lo enfrentó. Porque no hay código genético que Él no haya venido a resolver. No le eches la culpa a tu herencia genética, porque esa herencia genética solamente es un factor, pero el determinante se llama Jesús. Y murió en la cruz por ti. Él resolvió el problema. Y Él nos dice en su palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó, y el Padre nuestro también lo dice. Entonces William Arán, el pastor, dice: cuando él era jovencito, su papá le fue infiel a su mamá. Le fue infiel. Y se fue con otra mujer más joven. Se fue a otra ciudad, a otro país. Y él nunca entendió, nunca regresó. Dejó la familia devastada, abandonada. Y él de jovencito se preguntaba: ¿cómo mi papá pudo habernos hecho esto? Y él se preguntaba, porque oía sermones y predicaciones, ellos eran cristianos. Y luego él se hizo pastor. Y él siempre se preguntaba, al hablar del perdón, ¿cómo perdonar a un hombre cuando te lastima? ¿Cómo perdonar una situación? ¿Cómo perdonar a Dios cuando acá adentro duele tanto? ¿Cómo perdonas cuando duele? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Te ha traicionado? ¿Te ha robado? Hablaron mal de ti y por eso te corrieron del trabajo. Te difamaron. Hablaron a tus espaldas y era tu amigo. O te traicionó tu pareja. Algo que te dolió y tienes que perdonar, porque dice la Escritura: perdonándonos como Dios nos perdonó. Hay que perdonar. Y pasaron los años y hubo una convención en Venezuela, en Colombia. Y hubo una convención linda. Y él predicó, porque es un pastor evangelista muy poderoso. Y vinieron 3 muchachos jóvenes como él en sus inicios de su ministerio, y vinieron a saludarlo y le dijeron: hola Willy, ¿qué crees? Somos tus hermanos. ¿Cómo? Hermanos de la mujer que destruyó la vida de nuestro hogar y destruyó la vida de mi mamá. ¿Cómo sentir cariño y aprecio? Ellos no tenían la culpa, pero en él, en el fondo de su corazón, él rebotaba: ¿cómo puedo perdonar algo que duele tanto adentro? Duele, Señor, duele. Ya el padre había muerto, así que no pidió perdón. Pero ahí estaba esa mujer que se había robado a su papá. Y él no la podía perdonar. Y él no quería aceptar a los muchachos, pero resulta que estos muchachos eran ministros, eran pastores, habían conocido el Evangelio, habían conocido a Cristo, se habían convertido y ahora también predicaban. Fue una dinámica muy fuerte, muy interesante. Dijo él que ese encuentro le ayudó a perdonar a esa mujer que se había robado la paz y la armonía de su familia. Dice: no es tanto como para sentarme con ella a tomar una taza de té. Perdonar significa liberarme de una carga que yo no necesito llevar. Perdonar a una persona no significa: oh, te perdono, te doy un abrazo, un besito y seamos amigos otra vez. No. A veces perdonar implica que cada quien seguirá su camino, porque así debe de ser. Pero yo me libero de una carga que no necesito llevar. Yo perdono porque quiero demostrar
que Dios tiene poder de cambiarme desde adentro a nivel genético, y no hay ningún factor que pueda influenciar el poder del amor redentor de Cristo Jesús. Amén. Y estos emblemas de redención, eso significan que yo he sido perdonado. Y si Jesús puede perdonar cualquier cosa, ¿por qué yo no puedo perdonar cualquier cosa? ¿Por qué solamente unas sí y otras no? Pastor, es que duele, es indignante, es vergonzoso. ¿Cómo puedo perdonar? Yo no puedo, pero Jesús sí puede. Si tú necesitas hoy perdonar a alguien, hoy es el momento. Esta ceremonia abre las puertas para que en tu corazón le pides a Dios la capacidad de perdonar. Quizás no puedas ir al otro lado del mundo a buscar a esa persona porque no está accesible, o quizás sí, pero haz lo necesario por reconciliarte contigo mismo aquí adentro y decir, ¿sabes qué? Lo olvido. Conozco personas que me han contado historias a lo largo de mis 35 años de ministerio pastoral, que me han contado historias que yo jamás perdonaría, y ellos han perdonado. Y me han enseñado el valor del perdón, porque ha sido una de las cosas más difíciles para mí. Genéticamente no soy fácil de perdonar. Soy de un temperamento que no perdona. Y hoy día usted me puede pasar por encima, aplastarme, triturarme, si quiere martirizarme. Si usted me pide perdón, yo ya lo había perdonado antes. El Señor me enseñó que yo fui quien lo mató, que yo fui el que abrió su espalda, que yo fui el que abrió sus brazos, sus manos, que yo fui el que le clavó la espada, que yo fui el que lo levantó en esa cruz, yo y nada más que yo, y Él me perdonó. Y el perdón implica restitución. El perdón no te deja en donde estás, el perdón te transforma. Y todos los días me tengo que levantar luchando con mis inclinaciones y mis tendencias genéticas, las que tú también tienes, y el hecho de que mis pecados no sean los tuyos no significa que los dos no tengamos algo que arreglar a la luz de Cristo Jesús. Por eso esta mañana que vas a participar de los emblemas de redención, yo te invito a que sigas el ejemplo de Cristo. El pastor William Arán fue y visitó a su madre y le presentó a sus medios hermanos. Lloraron, se abrazaron. Y sí le dijo a ella, mijo, no esperes que yo vaya a tomarme un tecito con ella, pero la perdono en mi corazón. Me da gusto que haya conocido a Cristo, que sus hijos hayan conocido a Cristo, que sus hijos sean unos ministros, pero solo Dios sabe el dolor de mi corazón. La perdono y soy libre. Y le dijo a los muchachos, díganle a su mami que la perdono, pero eso no significa que nos vamos a ir a sentar a tomar un café. Quizás lo van a tomar en algún lugar allá en el cielo, quizás tomarán con Jesús nuevamente de estos emblemas, pero es muy difícil. Si alguien te lastimó y todavía te duele, resuélvelo. No necesitas cargar con dolor. Si eres capaz de perdonar cositas pequeñas, intenta las grandes. Perdónalo, perdónala en grande, en grande. Y no esperes a que te pidan perdón, porque tú también has roto el corazón de alguien. Tú también has lastimado a alguien. Así que no te hagas el digno, no te hagas la digna. Todos hemos lastimado a alguien y nos han lastimado. Perdonemos. No esperemos a que vengan. Perdonemos, porque si no nos van a pedir perdón, nosotros ya perdonamos, ya lo liberamos. Pero si tú hiciste algo, si tú rompiste un corazón, si tú traicionaste, si tú dañaste y sabes que lo hiciste, pide perdón. Lo más seguro es que te van a perdonar. Lo más seguro. Dios nos prepare nuestro corazón para los emblemas de redención. Y no permitas que nada ni nadie te quite la certeza de que Cristo te perdonó. Amén. Todo lo que tú has hecho, Él ya lo perdonó. ¿Puedes tú también perdonar a alguien más? Y de paso, tal vez yo mismo les he ofendido en algo.
apretamos y soltamos una espada. A veces en la relación hacemos algo y lastimamos. Perdón por ello. Perdón por ello. Dios les bendiga. Gracias por el mensaje de hoy. Solamente rápido, hermanos.